vamos a estar en el programa de cómo adquirir sabiduría. Aleluya, gloria a Dios. Estamos en este hermoso programa que Dios nos permite hoy leer su palabra. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Bueno, hoy toca Proverbios 13 porque hoy es 13 de marzo y tiene 25 versículos. Y hoy tenemos un inconveniente. ¿Sabe que hay una persona que quería ganarse $5,000? Se quería ganar un poporo. Y se comió un ají chileno. Y el periodista le decía, después que se comió el ají chileno en México, ¿cómo te sientes? Y decía el señor, Me siento mal. Bueno, hoy ese día se tomó ajo con leche de un golpe en ayuna y se siente mal. Así que bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra en este día viernes, inicio de fin de semana, que creemos y confiamos en ti, que será de victoria, será de bendición. Estaremos llenos de tu presencia, que tu Espíritu Santo nos envuelve, nos abraza, nos acompaña donde quiera que vamos, porque esa es la promesa que dejó Jesucristo, que no estaremos solos, que el Espíritu Santo estará con nosotros. Señor mi Dios, te doy gracias por todo. Te pido que perdones nuestros pecados en palabras, en pensamientos y en obra, y que nos ayudes, Señor mi Dios, a mantenernos firmes en tus caminos, firmes, Señor mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Jehová, porque necesitamos, Señor mi Dios, de tu amor, de tu sabiduría, para seguir amándonos los unos a los otros y amando y bendiciendo hasta a nuestros enemigos. Y tu sabiduría para no caer y pecar contra ti. Señor, háblanos otra vez este mensaje. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, a nuestras vidas y a cada programa que hacemos, porque tú, Señor Jehová, eres el invitado especial en nuestras vidas y en todas las cosas que hacemos con amor para ti. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, te pedimos estas cosas, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo Proverbios 13 y voy a leer los primeros 10 versículos. Después viene Sinaí, porque Ezequías está un poquito mal del estómago. Le pido que oren por él para que Dios le alivie su estomaguito. ¿Amén? Leo la palabra con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. El hijo sabio recibe el consejo del Padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Cuando tú le dices a un hijo, no te coma eso, sí, debe ser sabio y no comérselo para que no le haga daño. Pero cuando una persona se burla de los consejos que le dan sus padres, lo que lleva es reprensiones, porque como no hacen caso, son reprendidos por Dios. Y por ello mismo, pues, el que hace lo que le venga en gana, siempre vivirá azotado. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Sí, porque si tú tienes una boca de bendición y te la pasas bendiciendo a las personas, y tú vas a tu trabajo y oras por tu jefe, y si tú eres el jefe, tú oras por tus empleados, y si tú bendices tu hogar, y si tú todo el tiempo vives pidiéndole a Dios hasta que salve al enemigo tuyo, wow, eres un hijo de bendición. Eso es algo maravilloso. Fácil decirlo, pero actuarlo, vivirlo, que una persona te maldiga y tú le digas te amo, no es fácil. Más adelante uno lo puede decir, pero en el momento uno está lleno de ¿qué? De la carne es débil. Más el alma de la predicadora hallar el mal, claro, el que prevarica, el que hace daños, no puede irle bien, pues nadie va a sembrar aguacate para recoger manzana. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Así es, cuando tú eres una persona sensata, calla, ves y calla. Si tienes que callar, tienes que callar. Claro, si tú ves que una persona lo va a chocar un carro, para que tú le gritas, ¿no? Para que no lo vayan a atropellar. Pero en sentido de que estás en una reunión y ves cosas que no te agradan, ves cosas que no están bien delante de la presencia de Dios, tú te retiras de la reunión sin ofender a nadie y callas. ¿Para qué? Porque el sabio no habla mucho, pero la gente que no es sabia, eso dice, mira fulano, mira prensejo, mira sutanejo, mira al vecino, mira, eso se la pasan con una crítica destructiva, porque ni siquiera es constructiva. Y entonces esas cosas hacen daño. Es mejor cerrar su boca. Ver que la persona está pecando, tú no debes abrir tu boca. Mira, tú estás en pecado. No, porque tú no eres Dios. No le puedes decirle blasfemo. Blasfemo, no, tú no eres, tú ni serás Dios ni puedas hacer el papel de Dios, porque el único que hace que es que nos hace juicio a nosotros es Jehová Dios de los ejércitos. Más nadie.
Así que tengamos sabiduría y hablemos las cosas necesarias, porque si no hablamos las cosas necesarias, hablamos de más y lastimamos a otro y pasamos a ser imprudentes, y los imprudentes no tienen parte en el cielo. ¿Por qué? Porque usted tiene que dejar que sea Dios que lo juzgue. Ahora, si es algo que te duele demasiado, entra a tu habitación, ora y dile al Señor que por favor cambie esa persona. ¿Por qué? Porque necesita ser cambiado. Y así, bueno, el Señor hace el milagro, pero debemos ser prudentes. Yo recuerdo una vez fuimos a una iglesia, entonces estaba recién en el Evangelio, y él tenía algo maligno, muy malo. A mí me molestaba eso en mi espíritu. Él todo lo que veía lo decía. Si alguien les reclamaba, y todo era chismoso, 100% chismoso. Llegamos a una iglesia que nadie nos conocía, y el pastor llegó y le ministró, y el pastor le dijo, no él, yo digo que fue Dios, porque yo no le puedo decir nada a mi esposo, porque mi esposo tragaba uno. Dios le dijo delante de mí, así te dice el Señor, sujeta tu lengua, los chismosos no tienen parte en el reino de los cielos. Se quedó loco y dijo, no todo lo que vea lo hables. Y yo le di gracias a Dios, porque yo estaba ya, yo decía, ay, no seas así. Él era muy impetuoso, gracias a Dios, para la gloria de Dios, ya él ha cambiado y muchísimo. Pero mi esposo era así, pica pica, todo lo decía, fulano dijo, perecejo dijo, andaba en esa contienda terrible, ponía a la gente a pelear y no se guardaba nada, y decía, yo soy caparate nadie para guardar. No, mi hijo, tú eres cristiano, los cristianos somos prudentes. Pero Dios sabe lo que hace, como él veía que él no me hacía caso a mí, porque que el hombre dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Excelente, así es. Pero si el hombre se deja guiar, porque mi abuela fue una gran mujer, y mi abuelo nunca dejó el alcohol, ni las prostitutas. Él nunca se dejó guiar, y se la pasaban maldiciendo a los pastores. Mi abuelo nunca quiso dar su brazo a torcer al alcohol. Él se quedó firme en el alcohol y con las mujeres de la calle. Mi abuelo paterno. Entonces, no era que mi abuela no era una gran mujer, porque mi abuela llevó a 17 entre hijos y nietos a los pies de Cristo, y mi abuelo fue el único que no quiso. Pues muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando mi abuelo estaba enfermo, iba a la iglesia y se sanaba, y después volvía a la calle. Entonces, no era que mi abuela no era una gran mujer, sino que mi abuelo no quiso amar a Dios, y se ponía bravo cuando había que dar ofrenda, se ponía bravo a criticar. Nunca conoció a Dios. Entonces, igual mi esposo no se lleva de consejo mío, porque a él lo criaron de esta manera. Las mujeres no saben nada. No le hagas caso a tu esposa, porque esa no sabe nada. Esa fue la crianza que le dio su papá. Y todavía le queda esa raíz de maldición en su vida, que yo le doy un consejo y él no me hace caso, pero llega otro de la calle y se lo dice y dice, ay, verdad, tú tenías razón, tú me lo habías dicho. Pero ¿de qué vale que yo se lo diga cuando él a mí no me escucha? Porque él dice que no es culpa de él. A ellos, a todos los varones de su hogar los criaron así, que las mujeres no saben nada, que las mujeres lo único que saben es lavar, cocinar y planchar, que para eso nacieron las mujeres y para criar a los muchachos. Pero para dar consejos, para edificar un hogar, no, las mujeres no. Y que ellos tienen derecho a tener todas las mujeres del mundo, así tengan a su esposa en la casa. Esa fue la maldición que su papá le dejó a ellos, que gracias a Dios, confiamos en Dios, eso pronto se le quitará, porque él todavía sigue creyendo que las mujeres no saben nada. Entonces, debemos ser sabios, ¿no? ¿Para qué? Para no lastimar a los hijos de Dios y mucho menos a tu pareja. Y no abrir tanto la boca. Mi abuela me enseñó de otra manera. Mi abuela me decía, vea y calle. Y así hacía yo. Veo y le digo a mis hijos también lo mismo, sean prudentes. Usted ven a alguien que está haciendo algo malo, vayan y oren por esa persona, pero no se pongan a chismear, a decir a todo el mundo, mira que fulano robó, mira que fulano empujó a este, mira que fulano le montó cuerno a la esposa. No, eso es ser chismoso. Usted vea y calle. Él le dará cuenta a Dios. Y uno, ¿cómo se quita uno del pecado? Señor, ayúdalo a salir de su pecado, porque está haciendo mal, Padre mío. Pero no puedo decírselo a un humano porque voy a quedar como chismosa. Sé tú, Señor mi Dios, ayudándolo a esa persona a que cambie. Ese es el deber de nosotros. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Claro, el perezoso no trabaja, pero quiere una camioneta del año. El perezoso no trabaja, pero quiere la mejor casa del mundo. El perezoso no trabaja, pero quiere tener la nevera llena. Pero nada alcanza porque no trabaja. No trabaja. Y si trabaja, trabaja y no sabe administrarse. O trabaja y no sabe ni siquiera buscar un buen trabajo que le rinda. Mas el alma de los diligentes será prosperada, porque la persona diligente no se conforma con un empleo y morir ahí hasta viejo y que le den una pensión. No, el diligente está trabajando en un empleo, pues necesita sostenerse, pero anda pidiéndole a Dios sabiduría de cómo montar un negocio, cómo montar una empresa, qué otro empleo puede buscar que le dé mejor ganancia.
Ese es un diligente, no un conformista. Por eso será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Claro, una persona me viene a hablar de cosas malas, mentiras, abominaciones. Vamos a decir que fulano se acostó con fulana. No, yo no me meto en eso. No, es mentira, pero es para ponerlos a pelear. No, eso también lo he vivido yo en mi hogar. Veía como mis primos se ponían a hacerle daño al otro primo que estaba casado. Esos primos nunca aceptaron a Cristo, eran del lado oscuro, maligno, y fueron criados en el evangelio, pero no quisieron el evangelio. Pues por eso que digo, detrás de gran hombre hay una gran mujer, pero si el hombre se deja llevar, no es obligado. Una mujer no le puede sacar un chío a un hombre y meterle a otro y decir, tú vas a ser presidente de la república, y el hombre va a decir, sí, así será. No, eso es mentira. El hombre, si se deja llevar, y para dejarse llevar tiene que tenerle temor a Jehová. Entonces, nosotros como cristianos debemos aborrecer la mentira y no ser partícipe de la mentira. Mira, vamos a decirle mentiritas ahí que mataron a fulano. No, yo no me presto para eso. Ese señor le da un infarto, tú estás loco. O sea, no seamos partícipes de la mentira, porque el justo aborrece la mentira, dice Jehová. Mas el impío se hace odioso e infame. ¿Qué? El impío es infame, es odioso, hace lo que le da la gana. Es terrible ver que una persona así. La justicia guarda al de perfecto camino. Al de perfecto camino, la justicia guarda. La justicia guarda, dice su palabra. La justicia guarda. No va a guardar al que anda robando y matando, no. Al de perfecto camino. Dice, más la impiedad trastornará al pecador. Claro, una persona que anda en impiedad, anda en maldad, esos son gente trastornada, porque yo conocí una persona que era militar y decía, uy, yo maté a un niño de 13 años. Yo sí, ¿y eso? No, es que él era un jefe de banda, era malo. Él había matado como más de yo no sé cuántas personas, y entonces nos tocó en una de esas que hacen los militares enfrentarlo. Me tocó justamente a mí, el jefe de la banda, era un carajito de bueno, perdone la palabra, ¿no? Pero así que dicen en Venezuela, no es que quiero ofender a nadie, pero era un niño de 13 años. Entonces el muchacho, yo me le quedé mirando, ¿y por qué te atormenta? Es que él me persigue. ¿Quién? La imagen de ese muchacho me persigue, la imagen de ese niño me persigue, y eso no me deja dormir. Y busca de Dios. Y nunca buscó de Dios y sigue con su perturbación, porque Dios quita esos demonios que lo persiguen, que lo atormentan. Entonces él dice, más la impiedad trastornará al pecador. Yo no digo que él haya sido una persona que tenía impiedad, pero dice que el muchacho le suplicaba que no lo matara. Que él decía que el muchacho les rogaba, el niño de 13 años les rogaba que no lo matara. Imagínate que es algo como, no tuvo piedad, ¿verdad? Porque puede ser el peor delincuente del mundo, un jefe de banda, pero con ponerle las esposas y llevarlo a la cárcel bastaba. Sí. Pero él no, él lo quiso matar. Parece que se recordó de toda la maldad que hizo el muchacho y lo mató, pero matado. Eso fue disparo tras disparo. No tuvo piedad. Y entonces él ha sido trastornado. Y le doy gloria a Dios que me contó ese testimonio, porque se lo puedo compartir con ustedes. Nosotros tenemos que tener piedad. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Yo tengo una persona que es así, muy cercana a mí. No, las mejores ropas, los mejores zapatos, brillos y todo, no, que todo el mundo crean que somos ricos. Eso no es de Dios, porque esa persona no tiene nada. Y cuando la conocí, era igualita, se ponía las mejores marcas y no tenía ni casa propia, no tenía ni siquiera un carro, un buen empleo, y se la daba de rico y gastaba plata. Me imagino que duraría 2 meses ahorrando su salario para después dársela a los 2 meses de millonario, y le abriendo un poco de mujeres que ni se lo agradecieron, y a un poco de amigos que nunca más los vio. Entonces se la dan de rico y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Hay personas que sí pretenden ser pobres. Yo tengo un testimonio de un doctor que me dijo que su tío es millonario, tiene mucha plata, dueño de mucho negocio. Incluso fuimos a uno de sus negocios, un negocio próspero. Y dijo, y ese hombre, hermana Rosa, todo el tiempo dice, la vaina está jodida. No, estamos mal. La vida se está poniendo difícil. Y es millonario y todo el tiempo dice que está mal y que está embromado y que el país está difícil, que la economía se la quiere dar de pobre. ¿Para qué? Para no compartir con su familia.
El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Claro, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Él paga con sus riquezas. Ah, que metieron preso un hijo. ¿Cuánta plata son? Ah, que tu hijo mató a fulano. ¿Cuánta plata son? Mira que tu esposa le hizo daño a una señora. ¿Cuánto? O sea, su rescate es la riqueza. Todo él lo paga con dinero. Que tu hijo va mal en la universidad, cómprame a los profesores. Que tu esposa agredió al del gym, págale al del gym. O sea, eso es lo de él, su plata. Pero el pobre no oye censuras. Mira que tu hijo va mal en la universidad, a estudiar, porque te espera una paliza en la casa. No dice, págale al profesor. Y así muchas cosas. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Por qué la luz de los justos se alegrará? Porque Jesucristo está en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y por eso la luz no se apagará. Más bien, la luz de nosotros se alegrará. Aunque estemos en una cárcel, estamos felices porque Dios está con nosotros. Estamos en un hospital en lo peor que nos vamos a morir, estamos felices porque Dios está con nosotros. Estamos en aflicción, perseguidos, con tremendas deudas. No se apaga la luz que está en nosotros porque nuestra luz se llama Cristo. Y nuestro hermoso Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas nos da alegría en medio de la tribulación, de la aflicción y de la tormenta. Así que no se apagará, dice la palabra de Dios. Dice, la luz de los justos se alegrará. La luz del justo no va a andar triste. Más se apagará la lámpara de los impíos. ¿Por qué la lámpara de los impíos se apaga? Porque el impío tiene su confianza o en la plata o en sí mismo, o en sus dioses paganos. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio? Esa palabra pegó en mi hogar. ¿Qué es un soberbio? Soberbio es una persona que no oye, que no obedece, que no coge consejo, que hace lo que le da la gana, que es una persona ruin, siempre está pensando mal del otro, y si no, piensa que el otro le quiere hacer mal. Mira, por eso el soberbio no entra al reino de los cielos, porque ¿cómo Dios va a... Mira, ve a regar las nubes? No, ¿y por qué yo? Eso es una persona soberbia. Que es un ejemplo, no estoy diciendo que Dios nos mande a regar las nubes, eso es un ejemplo mío, en mi mente. De la administración del cielo. Ajá, pero imagínate que tú le digas al esposo, hay que sacar la basura, ¿y para qué? Se la saca la semana que viene. Soberbio, ¿ves? O no le diga al hijo de uno o a la hija de uno, hágame favor para que frieguen los platos. No, y yo, y para que esos platos que se frieguen solos. Soberbios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios resiste al soberbio, porque ¿quién puede contra Dios? Nadie. ¿Qué pasó con Noé? Que lo mandan para Nínive y se va para Tarsis. ¿Acaso Dios lo perdonó? Fue resistido. Dios lo mandó para Nínive, lo tragó una ballena, lo vomita allá en ese mar donde estaba Nínive y tuvo que ir a predicar a Nínive. Porque tú no puedes ser soberbio. Soberbio no entra en los reinos de los cielos. Tiene que ser humilde. Y aunque no te guste la orden, aprender a gustarte la orden que Dios te da, porque Dios no se equivoca. Amén. Entonces dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Eso es todo lo que trae la soberbia, contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Aleluya, con los avisados está la sabiduría. Ahora vamos a poner a Josías que lea del 11 al 15. Amén. Y dice así, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a decirle a Ezequiel entonces que lea del 11 al 15. Y después viene Josías. Amén. Tenemos la palabra, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La persona que obtiene riquezas, pero que sus riquezas son de vanidad, disminuirán, porque no son riquezas para montar un negocio, forjar un templo, construir un legado. No, las riquezas que tuvo fue para comprarse lujo, vivir al máximo,
Ir de fiesta en fiesta todos los fines de semana. Dios mío, qué perdición. Y así hay personas que en vez de aprovechar el dinero que obtuvieron, lo malgastan. Y el dinero, amados hermanos, se va y no vuelve jamás. Y luego nos dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Así es, mis amados hermanos. La esperanza que se demora es tormento del corazón, de cualquier corazón, del corazón afligido, del corazón triste, de las personas con un corazón sensible. Son afligidas porque es tormento para el alma, tormento para su bienestar, para su salud mental, física, económica, la salud que tú quieras. Y luego nos dice el versículo número 13: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La persona que menosprecia el precepto será una persona que va a perecer, amados hermanos, y no por voluntad propia, sino porque serán las consecuencias de sus propias acciones. No va a ser que alguien lo va a hacer perecer ahí. Juicio final, merece ser castigado, hombre de malos caminos, persona de mala senda. No. Sus propias acciones son las que lo pueden condenar a él. Ni siquiera tiene que venir una intervención externa de alguien extra. Y luego nos dice en el versículo: el que teme el mandamiento será recompensado. La persona, en cambio, que teme el mandamiento del Señor, esa persona será recompensada. Amén. 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 Y luego nos dice en el versículo número 14: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Por qué? Porque un sabio es una persona que obviamente va a esquivar los malos consejos, las cosas que no edifiquen, y así va a mantenerse vivo. Así Va a es. mantenerse saludable, va a mantenerse próspero, bendecido. Así es. Y luego, amados hermanos, nos dice en el versículo número 15: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El buen entendimiento da gracia, pero el camino de las personas que son transgresores es duro, amados hermanos. Y podemos ver que así funciona la vida real. Así funciona. Si nosotros entendemos bien las cosas, tendremos gracia ante los ojos de Dios. Pero si las entendemos mal, seremos castigados. Amén. Esos son mis 15, del 11 al 15, como me dijeron que leyera. Le toca a mi hermana Sinaí del 16 en adelante. ¿Está ocupada? Bueno, sigue José entonces en lo que Sinaí se desocupa. Amén. Del 11 Del en 16. Del 16 en adelante. Hasta Al el 20. 20. Hasta el 20. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice así: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. Si una persona sabia ve una casa incendiándose, no se va a creer Superman y ir a salvar a la gente que está en la casa. No, llamará a los bomberos, ya que por alguna razón la mayoría de los hombres vemos algo en la televisión y lo imitamos en la calle. Como con Rápidos y Furiosos, muchos accidentes automovilísticos después de que salió esa película. Uy, sí. ¿Y por qué? Obviamente, Porque imitamos. Imitan los hombres. Bueno, todos nosotros imitamos lo que sale en las películas. Sí. Y ese es un grave problema, ¿ok? Entonces el sabio ve el mal, y se aparta. Así Si yo veo es. una casa incendiándose, llamaré a los bomberos. Si veo que al otro lado de la casa ya hay bomberos, significa que la están apagando. Sí. Si fuera una persona insensata, ¿qué haría? Me metería en la casa a salvar a alguien y si me doy cuenta de que no hay nadie, me quemaría yo solo. ¿Por qué? Porque
es una persona insensata. Un insensato se entraría en la casa incendiándose. Es un ejemplo. Así es. Y dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Así El es. hombre que fácilmente se enoja hará locuras. El iracundo, el falta de paciencia, el impaciente, el con rabias, el don comer. Este tipo de personas harán locuras porque se enojan. Como matar a alguien, como perjudicar a alguien, como destruir algo. ¿Por qué? Porque hacen cosas locas. Otras personas, para no molestar ni golpear a nadie, se golpean a sí mismos, porque no quieren agredir a más nadie. Así es. Y sigue el 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. El simple ve el mal y dice: ¿cómo será? ¿Qué será? ¿Qué significa lo malo? No lo sé. Voy a descubrirlo. El avisado ve el mal y se aparta. Esto también es parte del versículo. El simple ve el mal, y como el simple hereda necedad, sigue con el mal y no intenta quitarlo. Sí. El 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Eso es cierto. El malo siempre se inclinará ante el bueno. Todos los presos siempre se inclinan ante el rey antes de morir. El malo siempre se inclinará ante el bueno. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. ¿Por qué? Porque el pobre es como una carga. Tienes que ayudarlo, tienes que mantener, darle ayudas, estar ahí con él, porque no se va a morir, no tiene nada que comer. Más el rico, todas las personas lo aman, porque, me ayudas, esto, y así. Bueno, se despide el predicador de la palabra de Dios, Josías Núñez Zapata, leyendo del 16 al 20. Amén, gracias, Dios mío. Ahora Sinaí. ¿Tiene ahí? Bueno, hermanos, hubo una pequeña confusión. José leyó el 14, era el 13. Del 16 al 20. Entonces, del 16 al 20, Sinaí, por favor. Por supuesto. Si vamos quieren a leer. leo. Si quieren lo leo. No, Sí. no, está bien, tranquilo. Perdón, está. Hoy es mes 3. Ok, seguimos, dice así, del 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Las personas prudentes proceden con la sabiduría. O sea, ¿por qué? Porque son prudentes, entonces piensan antes de actuar y hablan las cosas correctas. Por eso se le llama prudencia. Y procede con sabiduría. Mas el necio manifiesta necedad. Pero el necio no le importa lo que le digan, cómo lo digan. Él solo quiere hacer lo que quiere hacer y no va a dejar que nadie le diga lo contrario. Por eso manifiesta la necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mal mensajero acarrea desgracia. O sea, literalmente un mal mensajero es desgracia para los que le rodean. Pero el mensajero fiel acarrea salud. ¿Por qué? Porque llega a tiempo y da el mensaje correcto. Y también dice así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. La persona que menosprecia un consejo, esta persona tendrá pobreza, y no solo eso, sino que pasará por la vergüenza de haber menospreciado un consejo sabio. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pero la persona que en cambio guarda la corrección, guarda el consejo y lo pone por obra, esta persona recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El deseo cumplido regocija el alma. Cuando tú tienes una meta, un deseo y se lo pides a Dios y le oras y estás ahí todo el tiempo
deseándolo y más que eso, obrando para que se cumpla y Dios te lo concede. Es indescriptible ¿cómo se dice? La emoción que uno siente y es como regocijarse, ¿no? Porque un hermano familiar llegó a los pies de Cristo, te dieron el trabajo que querías, pudiste compartir con tu familia, cosas así son cosas de regocijo para el alma, porque es un deseo cumplido. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. Pero los necios, su deseo es hacer cosas malas. Por eso apartarse del mal es abominación para ellos. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. Como dice un adagio del mundo, el que a buen árbol se arrima, buena sombra cobija. Entonces, el que anda con sabios recoge de la sabiduría, porque independientemente de qué tan fuerte o cuánta voluntad tengas, algo se te pega de tus amigos. No importa qué, algo siempre se te pega, Sí. sea consciente o inconscientemente. Eso lo dice la Biblia, así Es por eso que Proverbios nos corrige a andar con sabios, para que se nos pegue la sabiduría que ellos tienen. Porque el que se junta con necios será quebrantado. Porque todo lo que nosotros vemos, oímos o piensan otras personas y lo dicen, se nos queda grabado en nuestro cerebro, por así decirlo, en nuestra mente. Y poco a poco esas malas conductas o buenas conductas se nos pegan a nosotros inconscientemente. Y entonces si vamos a decir algo, se nos sale del subconsciente. Entonces por eso es el que se junta con necios será quebrantado, porque ya sea consciente tratando de imitarlos o inconsciente porque se les pegaron sus malas costumbres, siempre va a haber un error que cometer si te juntas con necios. Amén. Y con esto leí los 5 versículos es. Amén. hasta el 20. Bueno, vamos entonces a... Gracias, Inés, gracias por la explicación. Y demos la palabra a la bendición del Padre, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, el mal perseguirá los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El mal persigue a los delincuentes, a los estafadores, a los ladrones, a los pecadores, a los que hacen sus pecados conscientemente. El mal lo va a perseguir. ¿Por qué lo va a perseguir? Bueno, porque el que obra mal le da mal. Yo no he visto una persona que obre bien y le vaya mal. Bueno, sí le hemos visto, pero todo para glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces, vamos a estar haciendo el bien. Malos justos serán premiados con el bien. El bien. Job fue premiado con el bien. Muchos dicen, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que bueno, Job fue premiado. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. El bueno deja herederos. Claro, cuando tú eres una persona justa, deja herencia a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Como la Ford. Hasta ahorita, ¿verdad? La Ford es la Ford. Sí, Ford es Ford. Y todos esos del apellido Ford tienen esa tremenda bendición de ese carro. Sí, también Harrison Ford. Ujú. Harrison Wells, Ford. Dice, pero la riqueza del pecador estará guardada para el justo. Por eso dice que nadie sabe para quién trabaja. Es en Lamentaciones, porque el pecador hace riquezas y de repente muere, no tiene heredero, no tiene nada, y se lo dan o a una iglesia, o a los huérfanos, o a los ancianatos, o a un cristiano. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Qué pasa con el barbecho de los pobres? Puede tener mucho pan, se pierde por falta de juicio, porque como Dios no esté en el centro de su vida, se despilfarra, se pierde. No hay ninguna sabiduría para poner en práctica sus finanzas. Y tú lo ves botando el pan mojoso o el arroz dañado. La gente que le gusta botar comida tiene que leer mucho esto. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. No tiene que ser pobre de dinero nada más, también pobre espiritual. Más se pierde por falta de juicio.
no tienen juicio porque no ponen a Dios en primer lugar en su vida y andan despilfarrando. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es real. Yo lo llevé mucho, a mí me pagaron con una varita de tamarindo cuando era pequeña para corregirnos. Mi mamá nos pegaba, mi mamá Manuela. Mi papá Cecilio una vez nos pegó con una correa de cuero porque estábamos haciendo algo muy malo, que era jugar de noche en la calle. Después que nos habían acostado, nos le escapábamos. Mi tío quedaba inglés por la parte de atrás y nos íbamos para la calle a jugar el loco, las 3. Y una vez venía mi papá en el carro del año, en aquel tiempo, un Volkswagen, y nos encontró de frente. Casi mi mismo papá nos atropella. Nosotros jugando el loco con todos los niños en la calle. Lo que, como acaba de decir Sinaí, el que se lleve malos consejos, y el que se junta con gente mala, todo su fin es malo porque algo se le pega. Y nos dieron una paliza con la correa de cuero, porque mi papá nos corrigió desde pequeños, y mi mamá, mi abuela y mi abuelo. Pues mi abuelo a veces nos pegaba porque le gustaba, porque nos corrige. Entonces Dios también nos corrige a nosotros. Cuando nosotros andamos haciendo cosas malas, Dios nos corrige porque nos ama. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando no le pegue, ay, déjalo, ay, eso es al malo, hable nada más, tranquilo. Si no oye, bueno, algún día oirá y sale tremendo delincuente o tremendo ladrón. ¿Por qué no lo corrigió? Porque no le importó. Más el que lo ama, no quiere ver a su hijo llevando paliza a un policía porque estaba robando una casa, no quiere ver a su hijo en una cárcel porque se fue a robar un banco, o a su hija en un hospital porque se acostó con miles de hombres y terminó con una enfermedad rara. Entonces uno, desde que el hijo es pequeño, lo tiene que corregir, amén, porque uno lo ama. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. El justo come y sacia su alma. Gloria a Dios por eso. Ayer yo tenía unas ganas de comer pan con algo, y estaba ese pan de tostado ahí. Le eché un poquito de mantequilla, le di gracias a Dios por ese banquete. Me lo tomé con un jugo de una guayaba, que no es guayaba, pero que es algo riquísimo, y sacié mi alma. Pero el vientre de los impíos tendrá necesidad. No solamente es en el pan, también en lo espiritual. Nosotros nos llenamos. Cuando leemos la palabra de Dios, nos sentimos felices porque Dios llena nuestro vacío. Amén. Bueno, mis amados hermanos, si quieres ser salvo, a esta confesión de fe conmigo. Te digo que si haces esta confesión de fe para valiente, si eres una mujer o un hombre valiente, o un joven o una joven, una niña o un niño, a esta confesión de fe conmigo. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Haz de mí hoy una nueva persona, porque quiero obedecer a Dios, amar a Dios, a Jesucristo y el Espíritu Santo, y que sean los dueños de mi vida. Amén. Si hiciste esta confesión de fe conmigo de todo corazón, déjame decirte que ya eres salvo, eres mi hermano en Cristo. Busca una iglesia sana, doctrina donde congregarte para que sea lleno del Espíritu Santo, porque ya eres un hijo de Dios. Amén. Y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.